Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, capítulo de lunes de las consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿vos? ¿Qué fin de semana? Uf. Pasó de todo. Bueno, vamos a repasar... Y eso que vos no sos de Boca. Y eso que vos no sos de Boca. Además, ¿tenemos para hablar sobre el clásico o no? No, eso quedó eso ya afuera. pasó. Pasaron tantas cosas que quedó afuera. Quedó afuera eso. Bueno, arrancamos, ¿te parece, con alguna de las cuestiones? En un rato vamos a analizar puntualmente el debate, todos los ejes temáticos, etcétera. Pero uno que habrán visto que ha sido prioridad en la programación del Destape tiene que ver con lo que dijo Javier Milei respecto de su reivindicación de la dictadura empresario-militar, ¿sí? Provocador, una vez más. Con los argumentos, recién los mostramos, los mismos que Videla, los mismos que Macera y los mismos, no en esa parte, sino en el capítulo económico, de Martínez de Oz. O sea, es todo el combo de dictadura. Tenés a Videla y tenés a Martínez de Oz. Acá en el Destape fue el primer lugar donde advertimos que detrás de Milei, o detrás del caballo de Troya que representaba a Milei, se escondía esa misma alianza entre sectores militares, empresariales, económicos y eclesiásticos que estuvo detrás de la dictadura del 76 al 83. Bueno, con el correr de las semanas descubrimos que no solamente son los mismos grupos de poder que están atrás, sino que hay lazos muy directos entre la fórmula presidencial de La Libertad Avanza y aquellos años oscuros de la historia argentina. Y para que no quedara ninguna duda, ayer Milei directamente se despachó no con negacionismo, sino al contrario, con reivindicación y utilizando hasta terminología similar, palabras por palabras, a las que utilizaron los propios Macera, Videla, con lo cual, bueno, queda absolutamente claro que ahí hay una identificación política mucho más profunda incluso de lo que se sospechaba. La que le contestó hoy fue Estela de Carlotto, sí. Que además es notable, Estela de Carlotto es parte del Consejo Asesor de los debates estos que organiza la Cámara Nacional Electoral. No estuvo ayer en Santiago del Estero, sí contó que va a estar en el de acá, el domingo que viene en la Facultad de Derecho, y lo va a tener ahí, a un tipo que le dice que estuvo bien que le secuestraran a su hija y que le robaran un nieto. Bueno, hoy charló con Roberto Navarro y decía esto. No es que no me asombre, me nace más todavía la realidad de qué clase de gente es esa que quiere ser gobierno en el país para destruirlo directamente, mentir, denigrar, en fin, ofender, gente despreciable. Entonces, lo que hay que hacer, lo que dijo ya lo dijo, los que lo escucharon esperemos que lo repudien, y los que están con él y que son mayormente juventud, es con la que quiero hablar siempre, que tengan mucho cuidado porque están siendo engañados, llevados como inocentes personas, jóvenes, muy jóvenes ellos, para después transformar la Argentina en un páramo. Realmente es escandaloso casi ya lo que dice este hombre, Milei, y que propone hacer. Bueno, ahí estaba Estela de Carlotto, teniendo una vez más que salir a hablar. Qué lindo lo que dice eso de, bueno, a mí me interesa más los miles de jóvenes que por ahí lo siguen a Milei por otros temas, pero que en esto tengan claro de qué estamos hablando. Milei habló de una guerra. Peor, dijo que el Poder Judicial argentino dijo que hubo una guerra. No hay ninguna sentencia. Al contrario. El Poder Judicial, al contrario. El Poder Judicial argentino ha establecido que hubo en la Argentina un plan sistemático de desaparición de personas y un plan sistemático de robo de bebés. Y como plan y como sistemático no tiene nada que ver con excesos, que es la otra palabra que utilizó, que es lo mismo que utilizaban Videla y Macera. Así que bueno, fue obviamente uno de los temas graves. Después lo vamos a analizar en mayor profundidad, porque también es una gran incógnita. Muchos nos preguntamos hasta dónde una sociedad argentina que evidentemente en los últimos años había cuestionado o por lo menos había encontrado algunas fisuras en el consenso democrático, es capaz de apoyar
una propuesta tan abiertamente reivindicatoria del proceso. Porque una cosa es hacer la vista gorda a que la vice es negacionista, claro, y otra es que directamente pongan en el centro de la discusión esta cuestión. Habrá que ver. Yo creo que no es algo que ayude para nada a Milei, pensando en encontrar una mayoría para ganar el balotaje. Pero bueno, realmente es una incógnita. Pero lo que está claro es que ellos tomaron la decisión política de recorrer ese camino hasta el fondo, sin dobleces. No es que están... ayer Milei podría haberse despegado un poco de Villarroel, aparecer como una paloma frente... Bueno, no. Eligieron los dos ir a fondo con ese discurso. Y en todo caso es saludable que la gente termine decidiendo, pero sabiendo exactamente de qué se trata. Ayer lo dijo con 40 puntos de rating. Sí. Sí. Bueno, nadie puede hacerse el boludo. No, totalmente. Bueno, ahora en un rato vamos a repasar más sobre el debate. El otro tema del fin de semana, que de hecho se metió hasta poco en el debate, es lo que pasó con Martín Insaurralde. Hasta ayer, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, su pareja ocasional o lo que sea, publicó una foto donde se lo veía en un lujoso yate en Marbella, algo que obviamente está muy por encima de su capacidad económica, en un país que no hay que contarles los problemas económicos que tenemos, los índices de pobreza, los problemas de distribución y sobre todo, la discusión que hay sobre la dirigencia política y cómo se tiene que comportar la dirigencia política. El que se comportó muy bien, una vez más, fue Axel Kicillof, al cual han manchado con esto, siendo que no tiene la responsabilidad ni por las acciones de Insaurralde, ni por la presencia de Insaurralde en su gobierno. No fue una decisión. Axel Kicillof había optado por otra persona, por Carlos Bianco, que a diferencia de Insaurralde anda en un Clio, no en un yate. Y Kicillof actuó rápido y lo rajó. Aceptó la renuncia, se dice así, pero Kicillof tomó la decisión de que no esté más en el gobierno Insaurralde. Le preguntaron a Massa también sobre esto cuando salió, ¿no? Cuando salió, claro, era un tema que él se imaginaba que iba a tener que contestar durante el debate. Finalmente no fue un tema demasiado mencionado, hubo un par de menciones de Miriam Bregman y alguna de Patricia Bullrich. A la salida los periodistas sí le hicieron una pregunta al respecto y ahí es donde... Y hoy le volvieron a preguntar. Y hoy a la mañana también volvieron a preguntarle y volvió a hablar del tema, ya con la renuncia confirmada, no solamente al cargo de jefe de gabinete, sino también a la candidatura que tenía. Era primer candidato a concejal en Lomas de Zamora. A ver qué dijo. Y ahí hablé, bueno, con todos los que sentí que tenía que hablar. Conté qué era lo que pensaba que había que hacer y bueno, y a la noche Martín renunció y de alguna manera destrabó una situación, creo que un error grave y de alguna manera tuvo que pagar con la renuncia, ¿no? La renuncia y la renuncia a la candidatura hoy. Que fue casi, que en realidad fue pedido tuyo la renuncia a la candidatura ayer cuando terminó el debate. Sí, pero porque de alguna manera despeja esta idea de que acá no pasa nada, ¿viste? Porque mientras tanto Pepín sigue 1000 días prófugo, ¿viste? Y no somos todos lo mismo, no somos todos lo mismo, Jorge. La verdad, no somos todos lo mismo. Entonces, de alguna manera me parece que lo que había era que mostrarle a la sociedad que no somos todos lo mismo, que, digamos, frente a un error se paga, digamos, se responde, se da respuesta a la sociedad. Yo, por un lado me parece interesante lo de Massa, por el otro no coincido, no fue un error lo de... ¿Cuál es el error? El error fue ponerlo donde estaba. El error fue ponerlo donde estaba. Habla también, creo yo, también de los límites de esa unidad tan hablada y que para qué te sirve. Porque de repente en pos de esa unidad pusiste un tipo que no es que se equivocó y se subió a un yate si no se dio cuenta. No. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y también se sabe que no es la primera vez. Lo que sí es interesante también, esto que decía Massa de Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo hace más de 1000 días, o por ejemplo que el tipo, ahora hay causas judiciales por lo de Insaurralde, ¿viste? Y por ejemplo la causa le cayó a Ercolini,
El del lago escondido. Claro, que viajó igual que no viajó a Marbella, viajó al lado escondido. ¿El fiscal es Stornelli? El fiscal no es Stornelli, pero hubiera sido muy gracioso. Y el otro dato, ¿vos viste quién es el abogado de ella? De Sofía Clerici. No. El abogado es Gastón Marano. Ah, mira. Gastón Marano, ustedes por ahí lo conocieron cuando, después del intento de asesinato de Cristina, apareció como el abogado de uno de los copitos, de uno de los que intentó matar a Cristina. Y empezamos a ver quién era, y era un tipo que es asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Entonces, ese personaje, que es parte de la runfla de abogados de todas estas cuestiones, aparece ahora como abogado de la chica que estaba con Insaurralde. Igual me parece que el foco es Insaurralde. Sí. Sí hay que investigarlo por algún tipo de enriquecimiento. Ni hablar de que la causa no le corresponde a Comodoro Pi. No. Porque, en todo caso, Martín Insaurralde vive en Loma de Zamora, lo tendrán que jugar ahí. Incluso hay que ver si es un delito federal o es otro tipo de delito de lo que se lo acuse, enriquecimiento ilícito, lo que sea. Pero bueno, a mí me parece importante también resaltar eso, que la reacción rápida de Kicillof también. Sí, por supuesto. Terminar con esto. Necesaria, por otro lado. Sí. Necesaria porque era lo que exigía el momento y fue además lo que le exigía también el resto del armado, porque una cuestión así impacta no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, sí, en cada una de las provincias. Esto tiene repercusiones en todos lados. Creo que no había margen para hacer otra cosa y por suerte se decidió rápido avanzar en ese sentido. Bien, otro de los temas del día, volvemos a Comodoro Pi, en este caso, para hablar de Cristina. ¿Se acuerdan que la semana pasada reabrieron 2 causas, la anterior? Ya pasan tantas cosas, bueno, hace unos días. Abrieron las 2 causas que tenían contra Cristina, Otesur y Los Sauces. Bueno, Cristina apeló justamente esas reaperturas que hizo la Cámara de Casación. Va a resolver la Corte. Va a resolver la Corte. Primero hay que ver si le aceptan, ¿sí? Es un recurso extraordinario, se llama. Si no le aceptan el recurso extraordinario, puede presentar un recurso de queja. La queja es la última instancia que tenés para acceder a una instancia superior y que sea la Corte la que revise todo esto. Una Corte que ha sido cómplice de esta persecución, que ha permitido, que ha avalado y que le ha dado impulso incluso a la persecución, por ejemplo, sacando del camino a la jueza Figueroa para que no dejara registro de la barbaridad jurídica que iban a hacer sus colegas Diego Barretaveña y Daniel Petrone al reabrir estas causas por enésima vez. Así que veremos qué resulta de este planteo de Cristina. Todo en el medio del juicio político a la Corte y las responsabilidades de los jueces de la Corte en un montón de cosas. Mañana voy a la Comisión de Juicio Político de la Corte. ¿En serio? No te había contado. ¿Vas a salir entonces en las consecuencias después? Sí. ¿Podés presentar un tape diciendo esto? Decía Ari Lijalado. Podría ser muy divertido. Pero bueno, mañana me toca a mí ser testigo. Soy testigo citado por la comisión. Lo cual estoy ¿Vas a decir artículo 18, artículo 18? Si me hacen una pregunta que no me guste, nada. Pero sí, te estaré ahí hablando de un caso particular que es el caso de Carlos Rosengrantz. Yo escribí mucho sobre los fallos de Rosengrantz sobre sus ex clientes. Bueno, dicho esto, después de la autorreferencia, Cristina también apela a la Corte para ver qué pasa con la reapertura de los casos Otesur y Memorándum. ¿Qué más pasó hoy? Hoy, esta tarde, sin ir más lejos, tengo entendido que todavía hasta este momento se reunía el Consejo Nacional del PRO, ¿sí? Con la presencia de Mauricio Macri, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y obviamente con la presencia de Patricia Bullrich, la candidata presidencial de ese espacio, después de un debate en el cual ella misma, y esto es algo, la verdad es la primera vez que lo veo, un candidato saliendo a decir la verdad que no estuve tan bien. Y ella lo dijo, se excusó en un cuadro gripal que estaba cursando, pero fue notorio para casi todo el mundo que si bien no hubo quizás un ganador claro en el debate, sí hubo una candidata que era la que estaba más obligada y la que menos estuvo a la altura de esa obligación.
Bueno, la idea es mostrar respaldo, mostrar unidad detrás de Bullrich para que ese traspié quede rápidamente encapsulado y ya empezar a preparar el próximo debate, el del domingo que viene, acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto también tiene que ver con todo lo que se viene hablando sobre las divisiones, ya no solamente hacia el interior de Juntos por el Cambio, donde es un hecho que la mayor parte del radicalismo, no sé si todo, pero la mayor parte del radicalismo en el momento en el que Patricia Bullrich quede fuera de esta carrera, se considerará en libertad de acción y no seguirá el designio de Mauricio Macri de apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta. Pero además dentro del PRO se están dando las mismas discusiones y hay un sector muy importante que incluye a Rodríguez Larreta y a otros dirigentes de origen peronista, que también está tendiendo lazos ya con el masismo de cara al balotaje. Bueno, ¿cuál es el problema ahí? Y ya lo hemos hablado, Ari. Cuando vos decidís que en el futuro, pero en un futuro de corto plazo, vas a tener otro jefe político, porque básicamente de eso se trata esta discusión, hoy, ¿jugás para tu jefe político de ahora o ya estás empezando a mover fichas pensando en el que va a tener la posibilidad de definir tu destino por los próximos años si le va bien? Bueno, es muy difícil entonces la situación dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio porque hay sospechas cruzadas permanentes de que no todos están jugando para la candidatura de Bullrich y Petri, y eso incluye algunos que ya se están precipitando hacia el calor de Javier Milei y otros que están tendiendo lazos con Unión por la Patria. Buscando laburo. Buscando laburo, así es. Y Bullrich tratando de sostener al electorado en una situación política muy, pero muy compleja. La reunión de hoy entonces tenía que ver con eso, con mostrar unidad, con mostrar que estaban todos juntos. Va a haber fotos seguramente, va a haber posteditos en las redes sociales y luego veremos. Muy bien. Una más, ¿qué pasó con el 5G? Bueno, ¿te acordás que habían dicho que no se presentaban ofertas, que salió un comunicado de las 3 empresas que dan servicios de telecomunicación en la Argentina criticando que el gobierno decida extemporáneamente hacer algo que en realidad se sabe que desde febrero de este año estaba listo para hacerse, con lo cual tan extemporáneo no fue? Sí. Que salió Javier Milei, después de reunirse con el embajador de Estados Unidos, a hacer una carta diciéndole al gobierno que frene una serie de designaciones y de concursos y de licitaciones, que en realidad era todo una excusa para pedir que frene el 5G. Bueno, se presentaron las ofertas finalmente. Ah, sí. No era tan complicado. Se presentaron las ofertas, con lo cual en principio sigue adelante la licitación en los términos que estaba previsto, sí, y podría realizarse en los primeros días de noviembre ya la adjudicación. Muy bien, está el Grupo Clarín con personal. Está claro que es de Slim. Y está, ¿no? Movistar. Y está Movistar. Bueno, veremos quién se queda con este negoción del futuro. Bueno, pequeña tanda y ya venimos. Vamos a repasar en un rato más cuestiones, más ejes temáticos del debate. Y vamos a hablar de Victoria Villarroel y con quién se juntaba y con qué nos intentó chicanear el fin de semana y está muy lejos de eso. La dejó en offside del propio Milei. Exactamente. Ahí venimos. 27 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Seguimos acá en Las Consecuencias, seguimos en el Destape y seguimos también analizando lo que dejó el debate, el primer debate entre candidatos a presidente que se hizo anoche, que estuvimos acá cubriendo en vivo en el Destape, y que sin ninguna duda dejó bastante tela para cortar. Sobre todo, creo que hubo 3 temas o 3 asuntos donde se notó alguna diferencia, o hubo algún dirigente que por la positiva o por la negativa marcó alguna diferencia. Y como veníamos diciendo, y como venían diciendo además los que saben antes del debate, más que lo que sucede durante, el tema es qué es lo que queda después, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias?
valga la redundancia. Sí. Y un poco creo que en estos tres temas es que quedaron cuestiones que rebotaron en la agenda hoy y lo van a seguir haciendo en los próximos días. Empecemos repasando un poco lo que fue el eje, el centro de esta primera noche de debate, porque además es el tema que preocupa a la mayoría de los argentinos y de las argentinas, que es la economía y que se discutió de esta forma ayer en Santiago del Estero. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen Banco Central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal? Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando hoy en televisión, te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Un plan serio, concreto y eficiente. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria. Cárcel a evasores, cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además, vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone mi ley. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo. Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. 3 temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico, coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Y ustedes saben que yo lo tengo. Lo primero que quiero es preguntar si, como hace 2 años o como 2 años después de que asumieron el gobierno, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo echaron del Banco Nación. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los 2 países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia,
porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. Y lo digo yo, que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas, porque hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones entre nación, provincia y municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos. Hay algunos, como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros, que somos la única fuerza política independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Bien, un debate económico en el cual el primer logro, en todo caso, que hay que destacar por parte del oficialismo es que no se habló tanto de cómo se está ahora. Sí. Se habló más de cada uno de su proyecto, de su idea. En el caso de Bullrich se la volvió a notar claramente con falta de herramientas para afrontar este tema y algunas repreguntas sobre este tema, como ya le había pasado en entrevistas. Y claramente, que, como dijimos antes, creo que es la que tuvo una peor performance en el debate. Y en el caso de Javier Milei, no sé qué te pareció a vos, Ari, pero al bajar el tono, al lograr contener de alguna manera su lado más histriónico, se le presta más atención al qué, no tanto al cómo. Y cuando le prestas atención al qué, no funciona, mezcla referencias a autores raros, a teoremas, teorías. Yo no sé cuánto puede llegar un mensaje así al público. No, me parece que que lo más logrado de Milei es por ahí lo más fácil, que es con lo mismo de siempre no vamos a tener una solución. Que yo creo que eso necesita una respuesta por parte de Massa. Que me parece que Massa la esbozó un poquito por arriba diciendo acá hay un tema con los empresarios. Repitió mucho el tema empresarios, Massa. Me resultó extraño viniendo de él, que tiene vínculos empresarios y que por eso se lo convocó también. Creo que una respuesta posible, poniéndome en asesor ad honorem comunicacional, es sí, el problema son los mismos de siempre. Nosotros nos sometemos a elecciones cada 4 años y los empresarios son los mismos de siempre. Sí. O sea, empezar a ponerle un poquito de... Y tal persona es la que te cobra los alimentos, tal persona es la que te cobra los medicamentos, tal persona es la que hace que vos el alquiler te salga caro. Empezar a... Porque a mí la parte económica, sobre todo la que más me preocupa que se pueda explicar, que es la de Massa, creo que está en temas demasiado superestructurales, viniendo de 15 días de temas de mucho bolsillo. Sí. O sea, no se coincidió el discurso sobre todo con la gestión de los últimos días, que fue meterle guita en el bolsillo a millones de personas, que es lo que necesitan. Sí. Creo que está faltando eso. Me pareció un discurso más para el coloquio de idea, hablando de desarrollo de sectores, que estoy de acuerdo. O sea, me parece desarrollo de sectores productivos. Fue un mensaje más a la superestructura, decís vos. Exacto. Y estaban viendo, había 40 puntos de rating. Sí. Sí, Massa pasó, digamos, por uno y por otro, porque también al final, cuando habló de esperanza, digamos, tuvo esa cosa muy de discurso armado, en el mejor sentido. Estas son cuestiones que se dirimen de forma profesional. Claro. ¿Sí? Criticar a un candidato por no llevar algunas respuestas armadas a un debate es como criticar a un futbolista por no entrenar en la semana. Exacto. El tema es que no estar demasiado acartonado, y el borde ahí creo que es muy finito. Ojalá que, viste que Alberto jugaba con que él era un hábil declarante, se autopercibía hábil declarante Alberto. Sí. Massa es un hábil declarante. Lo es. Pero como vos decís, Messi es el que más entrena, llega primero, se va último, o sea, es un hábil jugador de fútbol que entrena un montón. Yo no hay que creerse hábil declarante, sobre todo una cosa es ser hábil declarante cuando nadie te contradice.
Otra cosa es ser hábil declarante cuando hay otras personas en juego. Yo creo que ahí le está faltando porque lo tiene. Digo, claramente existe una propuesta. Habló poco de distribución, lo mencionó pero habló poco. Habló poco de salario, lo mencionó pero habló poco. Hay que recordar que si bien economía era un tema de este domingo, el domingo que viene va a haber un bloque dedicado a producción y trabajo. Con lo cual se va a poder continuar el debate en un tono económico, claro, si se quiere. El otro gran tema que ayer estuvo en la agenda, gracias a que la gente fue y lo votó, porque no había habido acuerdo de los candidatos, porque había uno en particular que no estaba de acuerdo con que se tratara, fue el tema de los derechos humanos. Sí. Que tiene bastantes cuestiones para destacar, algunas ya las hablamos al principio del programa, otras las seguiremos hablando en un rato cuando hablemos de las visitas de Villarroel, pero repasemos un poco los cruces que hubo en ese sentido en la noche de ayer. Por eso elegí el camino del Estado de Derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia. Yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Y siempre lo dije, tan brutal, hoy tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares. Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática. Y Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinado por la espalda. Quiero mandarle un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, acusadas, sus familias destruidas. En el colegio les gritaban asesinos, cuando lo único que habían hecho era cumplir con la ley y con el deber. Así siempre tratan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad de nuestro país. No les dejan vivir en democracia, los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado. Memoria, verdad y justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Por eso me indigna y no voy a naturalizar que vuelvan las ideas negacionistas y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Nuestra lucha nunca fue fácil, nuestra lucha no es ningún curro. Y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de los pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lucas González, no son excesos, son parte de una política criminal sostenida desde el Estado. ¿Qué tema este? Porque por un lado metieron derechos humanos y convivencia democrática. Entonces Bullrich te mezcló dictadura con piquetes, así en la misma línea. Bullrich tardó menos de un minuto en pasar de compararse con Mandela y Pepe Mujica a decir que había que cagar a palos a la gente que cortaba la calle. Literalmente en menos de un minuto trazó ese recorrido. Pero hay un tema, por ahí después lo ampliamos cuando hablemos de Villarroel, ¿no? Pero a mí yo cada vez que lo escucho, pero ayer viéndolo en vivo, me recorrió un escalofrío. Porque una cosa es que son diferencias, tenemos diferencias políticas, diferencias en torno a las políticas de seguridad, por ejemplo, económicas, etcétera. Escuchar en un debate presidencial con 40 puntos de rating a alguien reivindicar el terrorismo de Estado, no pasaba eso antes. Mira, Ari, te voy a decir algo. En 2019, en el debate presidencial,
había 6 candidatos. Sí. Estaba Alberto Fernández, Roberto Labaña, Nicolás del Caño, que repudiaron durante el debate la dictadura y dieron un mensaje muy claro al respecto. Y otros 3, Mauricio Macri, José Luis Espert y Gómez Centurión, que evitaron definirse. Sí. No dieron un mensaje tan abiertamente reivindicativo como el de Milei, Claro. pero el huevo de la serpiente, la semilla de eso ya estaba hace 4 años. Se va, obvio. La sí, mitad sí, de los sí. candidatos hace 4 años eran candidatos que no pasaban un cuestionario a fondo sobre el tema, sin mostrarle hilacha. Bueno, Y no habían sacado el 30% de los votos. no, y no habían sacado. Pero a lo que voy es que, ¿qué pasó? En vez de que en ese momento eso nos llamara la atención y se activara algún tipo de mecanismo de defensa, siga por muchos de los que hoy aparecen muy alarmados y con razón por lo que está pasando. Sí, es verdad. Sí, me acuerdo en ese momento, ¿te acordás que hicimos un libro que vos escribiste uno de los capítulos? Porque ya en los primeros días de Macri... Esto antes, claro, todavía, en 16. Para atrás, 2016, lo escribimos. En ese libro hay un capítulo de Pablo Yonto, que es uno de los abogados en causas por lesa humanidad, contando justamente cómo Macri ya en los primeros 100 días empezaba a vaciar todas las áreas de derechos humanos de su gobierno. No, sí, esto se va sedimentando, pero ayer visto por el tipo más votado en las PASO... pero bueno, ahora en un ratito repasamos eso y lo de Villarroel. Y por último, creo que dentro de los análisis del debate no hay que dejar pasar 2 cuestiones. Una es que fue un debate donde casi no se mencionó ni a Cristina ni a Macri. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 13 de no agosto entiendo. terminó esa etapa en la Argentina. Esa etapa de 2008 a 2023, esos 15 años marcados por la grieta, se acabaron con la ascensión con el ascenso de Milei. ¿Vos decís? Sí. ¿Sí? Hay gente que sigue metida, a ver, sigue siendo un tema, pero no es el tema que corta por la mitad de la política argentina ya. Kirchnerismo, macrismo. Claro, ahora es democracia, no democracia. Bueno, hemos retrocedido. Entonces hemos retrocedido muchísimo, pero eso ha generado algunos reagrupamientos. Y lo otro es que Massa fue el único que trató de hablarle no solamente a los que ya lo votaron, sino que trató de ampliar un poco. Y volvió sobre el tema de unidad nacional, muy fuerte. Sí. Y me parece que es algo importante para destacar. Veámoslo. Dale. Necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo. Muchas veces fui vapuleado por dialogar con todos los sectores. Hoy quiero aprovechar el capítulo de convivencia democrática para insistir. El 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, a trabajadores o comerciantes, porque vean a sectores liberales, radicales o del PRO, porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de Estado y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina. Usted dijo que si es presidente no lo va a hacer, pero no importa. Va a ser un gobierno de unidad nacional. No cuente con los liberales. ¿Pero acaso usted está sumando a los de Juntos por el Cambio? Porque lo vi con Morales, lo vi con otros, con Valdés, muchos radicales. Gracias. En primer lugar, no estaría tan seguro de que no podemos contar con liberales. Tengo la humildad de saber que tenemos que competir todavía. Por lo tanto, puede ser que los argentinos y Dios me den la gracia de ser presidente. Si soy presidente, estén seguros que vamos a convocar a los mejores. No importa que vengan del radicalismo, del PRO o inclusive del partido de Javier Milei y sobre todo de las provincias argentinas. Argentina tiene que salir de la enfermedad ambacéntrica y construirse un proceso de desarrollo federal. Y eso lo vamos a hacer convocando a los mejores y convocando a todos, sin miedo al diálogo y sin miedo a las diferencias. Bueno, bien, ahí un Sergio Massa que se distinguió del resto por esta apertura y también creo que fue el único que mostró cierto aplomo presidencial. Sí. Aunque eso es algo muy subjetivo, lo sé, pero parecía el más profesional de todos y eso no es un detalle
menor. Veremos cómo sigue el domingo que viene. Domingo que viene va a haber cobertura especial aquí en el Destape de vuelta, supuesto. Y acá vamos a estar. Esta vez no zafás. No. Dale, tanda, ya venimos. Bueno, y el viernes pasado publicamos con Franco Misraji las reuniones que tuvo Victoria Villarroel con 10 genocidas condenados por asesinatos, torturas, violaciones de mujeres y robo de bebés. Una pinturita. El sábado a la mañana, Villarroel se hizo eco de esa publicación y pretendió desautorizarla. Vamos a ver el tuit, porque además nos marca, nos menciona. Agustín, le está contestando a Agustín Rossi, que tuiteó la nota. Le dice, no te alcanzó con el pasión el debate que venís a buscar más que goloso. Acá tenés la edición ampliada del 2018 para vos, Ari Franco. Ahí nos menciona. Aprovechen y cómprenlo así y aprenden algunas cositas. ¿Por qué menciona la edición ampliada? Nosotros en la nota dijimos que Villarroel ponía como excusa de sus reuniones con genocidas la publicación de 2 libros, uno que publicó en 2009 y otro en 2014, y esta reunión que nosotros encontramos es de 2016, por lo cual no coincidían las fechas. Desconocíamos la existencia de esta edición de 2018, pero la verdad que es irrelevante, porque ¿sobre qué escribe Victoria Villarroel? Si podés poner de vuelta el tuit para ver una cosita, la edición revisada y ampliada habla sobre la guerra revolucionaria en la Argentina. Ese es el subtítulo. Guerra revolucionaria es el nombre que le ponían los franceses a los dispositivos de terrorismo de Estado que desarrollaron en Argelia y que después le enseñaron a sus compañeros argentinos a través de Alcides López Aufranc, un tipo muy pesado en la Argentina que fue el que trajo las técnicas de secuestro, desaparición, vuelos de la muerte, etc. Con lo cual, los asesinos, los violadores de mujeres, los ladrones de bebés que nosotros mostramos que se reúnen con Villarroel, son los que le dan letra para que Villarroel escriba esos libros reivindicando lo que ellos hicieron. Con lo cual la nota vale igual en sí misma. Lo que sí le pregunté fue, ya que tengo su atención, Victoria Villarroel, y se lo vuelvo a decir, tengo un montón de preguntas sobre la otra nota que publicamos que decidió hacer silencio, que fue sobre sus vínculos empresariales. Ahora, lo que quedó a la vista ayer, que vos lo decías hace un rato, es que Milei y Villarroel son una unidad. No es que Villarroel piense una cosa y Milei piensa otra. Milei piensa exactamente lo mismo, pero no solo piensa exactamente lo mismo que Villarroel, sino que ambos piensan exactamente lo mismo que Macera. Vamos a escucharlo a Milei y a Macera para que vean lo terrible de esta coincidencia. Miren. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Casi que se la aprendió de memoria y lo repitió. Bueno, ¿por qué vinculamos esto con la nota del otro día? Porque vamos a repasar rápido quiénes eran los que supuestamente cometían excesos, que no son excesos, porque lo que dijo la justicia es que acá hubo un plan sistemático de desaparición de personas, que hubo un plan sistemático de robo de bebés y que no hubo ninguna guerra. Eso dijo la justicia argentina en todas las causas por delitos de lesa humanidad. Pero además, Ari, si uno aceptara que hay cosas aceptables y que hubo excesos, ¿qué fue lo excesivo? ¿Tirar a gente de los aviones, pero no violar mujeres pero no robarse niños, robarse niños pero no desaparecer gente y enterrarla sin nombre? Digo, ¿dónde está la línea? No es posible trazar una línea, es todo un horror. Exactamente. Y esos, los que hacían eso, son los que se reúnen con Villarroel y le dan letra. Repasamos rapidito, digo, para que entiendan con quién se junta. Por ejemplo, el primero,
Alberto González Menotti, miembro de la patota de la ESMA. 20 años de prisión tiene de condena por violar a 3 mujeres que estaban detenidas ahí en la ESMA. Prisión perpetua y torturas en el juicio ESMA 3, que tuvo 789 víctimas. Otra prisión perpetua en el juicio ESMA 2 con 86 víctimas. Otro más que se juntó con Victoria Villarroel. Jorge Arraez, inspector de la Superintendencia de Seguridad Federal. 25 años de prisión en 2017 en un juicio que tuvo 352 víctimas. 352 víctimas. Otro más, Héctor Girbone, condenado a 8 años de prisión por robarse un bebé. Pablo Gana Miranda tenía un mes cuando secuestraron a sus padres y lo robaron. Otro más de los que se juntaba con Victoria Villarroel, Juana Melón, perpetua en el juicio Quinta de Funes, 29 víctimas, perpetua en el juicio Guerreri 3, 47 víctimas, 10 años de prisión en otro juicio de 26 víctimas, y así podemos seguir. Otro más, Pedro Alberto Rodríguez, ¿sí? Condenado a 8 años y 6 meses por el secuestro y tortura de un dirigente sindical, Manuel Oscar Casado. Otro más, José Tadeo Betoli, que se reunió con Victoria Villarroel, capitán del ejército del área de inteligencia, ¿sí? Prisiones perpetuas y condenas varias por delitos en Chaco, 4, 26, 10, 33 víctimas. Luis Alberto Pateta es otro de los que se juntó con Villarroel, también oficial de inteligencia, también de Chaco. Prisión perpetua en un juicio con 15 víctimas, 25 años de prisión en otro juicio con 25 víctimas, 11 años de prisión en otro juicio con 33 víctimas. Jorge Héctor Di Pasquale, otro de los que se reunió con Villarroel, también de inteligencia. Prisión perpetua en el juicio de La Cacha, 147 víctimas. Prisión perpetua en el juicio Escuelita, en Neuquén, 20 víctimas. 25 años de prisión en el juicio Brigada de Investigaciones San Justo, 81 víctimas. Rogelio Mazón Iglesias, otro. 14 años de prisión. Después se lo redujo a la Cámara de Casación por un juicio, el juicio Marengo en Jujuy, de 90 víctimas. Con todos estos se juntaba Villarroel. ¿De qué excesos hablan? ¿De qué excesos hablan? Un plan sistemático. Y sistemático implica eso. Organizado, con tareas de inteligencia, con reunión de información y con ejecución del terrorismo de Estado. Todo para aplicar lo que yo le quiero preguntar a Villarroel si me contesta los tweets como me contestó el anterior. Que es, ¿qué hacen los abogados de las grandes empresas reunidos con ustedes? ¿Cuáles son los negocios que hay atrás esta vez? Y si llegan al poder y quieren hacer los mismos negocios que hicieron en la dictadura, porque el discurso es el mismo. Hace un rato pusimos un audio de Milei junto con el plan económico de Martínez de Oz. O sea que Milei es igual a Martínez de Oz, igual a Videla e igual a Macera. Pero Martínez de Oz, para ejecutar su plan, tuvo que matar a 30.000 personas, desaparecer a 30.000 personas, mandar a cientos de miles al exilio, establecer el terror sobre una población para instaurar un plan económico. ¿Qué va a hacer Milei y Villarroel si ganan? Ari, hace un mes más o menos, o un poco más, antes de las PASO, dijimos acá que Milei y Villarroel habían transformado esta elección en un plebiscito sobre el consenso democrático. Y muchos nos dijeron que exagerábamos, que estábamos adelantándonos a los hechos. Bueno, creo que está claro que ya no se trata de si hay más o menos tensiones sobre el consenso, sino que vienen a reemplazarlo por otro completamente distinto. Todos los argentinos y argentinas que queremos vivir en un país democrático deberíamos hacer que ese sea su último error. Así es. Ya nos quedamos sin tiempo. Quédense que ya se viene Argentina Política. Mañana nos reencontramos. Mañana nos reencontramos. A las 7 de la tarde aquí en Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.